Hola hermanas, ¿cómo están? La paz de Dios con ustedes. Yo espero que se encuentren bien. Tenemos la oportunidad de poder compartir esta tarde con ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Y yo espero que ustedes juntamente con sus familias en sus hogares estén bien. Nosotros también estamos bien. Reciban un saludo de parte de nosotros. Y esta tarde el mensaje en el que vamos a meditar yo le he titulado Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Yo voy a invitarles en esta hora a que abran sus Biblias en la primera carta de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. Y dice así la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo les invito a que oremos. Y Señor, en esta hora nos acercamos a ti, dándote toda gloria y honra, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el que nos has creado y nos diste vida en el vientre de nuestra madre. Y no solamente nos diste vida física, también nos has dado vida en el espíritu al acercarte a nosotros y darnos la salvación de nuestra alma. Señor, estamos agradecidas contigo por esa infinita bondad y esa infinita misericordia. En esta hora en que nos disponemos a meditar en tu palabra, te suplicamos que tú obres en nuestras vidas, que tú nos des revelación, y que este mensaje no llegue únicamente a nuestro entendimiento, sino que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que se quede en nosotros y nosotros podamos buscar el vivir tu palabra y el ponerlo por obra. Señor, queremos entregarte en esta hora toda inquietud, toda carga, toda preocupación. Queremos depositarla en tus manos porque queremos meditar en tu palabra y tener todos nuestros sentidos puestos en ti para poder escuchar tu voz. Gracias porque tú estás aquí y porque tú vas a hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, este versículo que acabamos de leer son las palabras que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, pero que el Señor quiere hablarlas a nuestras vidas el día de hoy. Y dice así la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y algo que encontramos en esta palabra es como una pregunta, que si en nosotros hay ignorancia, que si nosotros no tenemos este conocimiento de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo fue creado de una manera perfecta, es un diseño divino. Nuestros cuerpos funcionan perfectamente, y es algo asombroso. Cada uno de los miembros de nuestro cuerpo tienen unas funciones específicas, pero es asombroso cómo todo nuestro cuerpo está interrelacionado. Pero aquí hay algo que el Señor nos muestra en su palabra. Nuestro cuerpo ya no es nuestro. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, porque aquí nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, el cual está en vosotros. O sea, el Espíritu Santo está en nuestro cuerpo. Pero dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El cuerpo nosotros lo tenemos porque Dios nos lo dio. Por eso dice que lo tenemos de Dios. Dios nos dio nuestros cuerpos, pero que nuestros cuerpos no son de nosotros, no nos pertenecen. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Este mensaje va dirigido al grupo de damas del Centro Cristiano de Chilpan. Y pues
hemos sido compradas por precio. En el momento en que nosotros recibimos y confesamos nuestros pecados y le pedimos al Señor que viniera a nuestras vidas y le entregamos el señorío, le entregamos la autoridad de nuestras vidas a Él, en ese momento nosotros fuimos compradas por precio. Y es un precio muy alto, el precio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y viene una exhortación. Aquí dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor nos exhorta en su palabra que nosotros debemos de glorificar a Dios en nuestras vidas, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. El Señor no es tan importante para Él el cuerpo, como que también lo es el espíritu. Están en el mismo nivel. Sabemos, porque la palabra de Dios nos lo dice, que somos seres tripartitas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos formadas de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y al Señor, pues aquí nos está mencionando únicamente el cuerpo y el espíritu, y los pone al mismo nivel. Muchas veces nosotros como cristianos le damos mucha importancia a lo mejor al espíritu, nuestra vida espiritual, y claro, por supuesto que es lo más importante porque es nuestra relación con Dios, el que nosotros debemos de buscar a Dios cada día, que debemos de orar, que debemos de alabarlo, que debemos de exaltarlo, que debemos de adorarlo. Eso es muy importante, que debemos de meditar en su palabra, que cuando tenemos oportunidad, ahorita no la tenemos porque se nos quitó esa oportunidad de congregarnos, pero que cuando tenemos oportunidad de congregarnos, nos congreguemos, que lo debemos de buscar a Él cada día, en oración, meditar en su palabra para conocerlo más cada día. Todo esto es relacionado, está involucrado en nuestro espíritu, porque somos seres espirituales. Pero aquí también nos dice que también debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. A veces como cristianos nos enfocamos mucho al área espiritual, pero nuestro cuerpo lo descuidamos. Y el día de hoy el Señor nos dice que como hemos sido comprados por precio, debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo también. Y el día de hoy es en el área en la que más nos vamos a enfocar. Nos han estado enviando comentarios y es muy bueno, a mí me da mucho gusto. He tratado de contestarlos todos. Nos hacen algún comentario acerca del mensaje o nos dan algún saludo y yo me gozo porque tenemos oportunidad de, por este medio, a lo mejor no es una conversación extensa, pero al menos podemos saludarnos y ver que estamos bien. La semana pasada vimos el mensaje que se compartió la semana pasada fue acerca del dominio propio. Y ahí veíamos que qué importante es que debemos de tener dominio propio como una forma de cuidar a nuestro cuerpo. Y de ahí surge el tema de hoy, porque nuestra hermana Joana nos comentaba pues que se compartiera este tema, ¿no? Que también se hablara de que es muy necesario como mujeres el cuidarnos, porque a veces hay estudios que nos debemos de hacer y que no nos hacemos. Entonces de ahí surge este tema. Y vamos a ver que realmente, les decía yo, muchas veces nos enfocamos a nuestro espíritu y pensamos que el cuerpo, como que no es de tanto cuidado. Y no es así. Nosotros debemos de cuidar tanto nuestro cuerpo, nuestra alma, todos aquellos sentimientos, todos aquellos pensamientos, nuestras emociones, todo eso es a nivel alma, lo debemos también de cuidar. Y nuestro espíritu, que es nuestra relación con Dios, que ya les mencioné gran parte de todo lo que involucra nuestra vida espiritual. Pero les decía yo, muchas veces descuidamos nuestro cuerpo. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que es muy importante. Es muy importante porque veíamos que somos templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no quiere que lo ignoremos. No debe de haber en nosotros esa ignorancia. Lo debemos de tener presente. Nosotros somos templo
del Espíritu Santo. A lo mejor nos podríamos poner a pensar, ¿y cómo es eso? Y yo me gustaría que lo viéramos a través de una cita bíblica. Yo les invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 23. Juan 14, 23. Y dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Este versículo yo se los quiero compartir porque les decía yo, a lo mejor nos preguntamos, ¿cómo es que somos templo del Espíritu Santo? Pues aquí no nos dice cómo es que somos templo del Espíritu Santo. Si nosotros amamos al Señor, como el Señor Jesucristo lo dijo, porque Él fue el que lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Entonces, nosotros ya hemos probado que Dios nos amó a nosotros y nos ha manifestado ese amor. Entonces, si ahora tiene que venir una consecuencia. Si Dios nos ha amado a nosotros, ahora nosotros le tenemos que amar a Él. Y el manifestarle que le amamos, no es tanto a lo mejor estarle diciendo, Señor, yo te amo mucho. Sí es bueno que se lo digamos porque Él quiere que se lo digamos, pero la forma más idónea en que nosotros le podemos mostrar al Señor Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo que lo amamos, es guardando su palabra. Entonces el Señor Jesús dijo que el que le ama, su palabra guardará, o sea, la obedecerá. Entonces esa es la forma de mostrarle el amor a Dios, que nosotros guardemos su palabra. Y como viene como una consecuencia, el amar a Dios y guardar su palabra, eso hace que Dios nos ame aún más. Él nos ama mucho, por eso dio a Jesús para morir por nosotros. Pero viene una consecuencia, dice, y mi Padre le amará. Y aquí viene lo más importante, ¿por qué somos templo del Espíritu Santo? Porque el Señor dice, y vendremos a Él. ¿Quiénes vendrán a nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué es una morada? Una morada es una casa, es un lugar de habitación donde viven personas. Entonces el Señor Jesús está diciendo que si nosotros amamos a Jesús, vamos a guardar su palabra y entonces Dios Padre nos amará y entonces ellos vendrán a nosotros y harán morada en nosotros. Yo sé que ustedes aman a Dios, yo también lo amo y entonces el Señor ha venido a nosotros y ha hecho morada en nosotros. Nosotros somos morada de Dios y por eso es que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, veamos cuál en sí es el templo. Es nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Todo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo han hecho morada en nosotros. Y pues tenemos que glorificar a Dios con nuestros cuerpos y con nuestro espíritu. Y la forma de glorificar a Dios pues es guardando nuestros cuerpos, guardando nuestro cuerpo de pecar y guardando nuestro cuerpo en salud. Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Y vamos a verlo a la luz de la Biblia. Yo les invito a que vayamos a la tercera carta de Juan, capítulo 3. Tercera de Juan. No, es capítulo 1. No es capítulo 3, es capítulo 1. Tercera de Juan, capítulo 1, el versículo 2. No puede ser capítulo 3 porque nada más tiene un capítulo. Perdón. Capítulo 1, versículo 2. Y miren lo que el Señor nos dice. Amado, en este caso como es un mensaje para las mujeres, pues vamos a poner amada. Amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así
como prospera tu alma. Este es el deseo de Dios para nosotros. Dios desea que nosotras seamos prosperadas en todas las cosas que nosotros emprendamos, en todas las cosas que nosotros hagamos, que todo eso prospere, que nos vaya bien, ¿sí? Y lo más importante para nosotros el día de hoy, y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios quiere que nosotros tengamos salud. Y la salud se manifiesta principalmente, la salud de la que vamos a hablar el día de hoy. Claro que hay salud mental, hay salud espiritual y hay salud física. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la salud física. Dios quiere que nosotros tengamos salud física. Dios no quiere que no glorificamos a Dios con nuestros cuerpos enfermos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente tiende a lo mejor mucho a juzgarnos, a señalarnos, a acusarnos, a decirnos, a lo mejor cuestionar. Y esa persona, ¿por qué si sirve a Dios? Porque está enferma. Y esa persona, ¿por qué está tan mal? O sea, siempre puede haber cuestionamientos. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros tenemos que cuidarnos de tener esa salud. Cuando nosotros nacemos y cuando somos pequeños y somos niños, lo normal es que estemos sanos, ¿sí? Ya con el paso de los años empiezan a venir a nosotros diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque es algo de la vida normal. Nosotros, somos pequeños, somos niños, vamos creciendo, adolescentes, jóvenes, adultos, la edad adulta. Podríamos decir que llegamos como a una cumbre de un estado idóneo, de el estado más óptimo de nosotros, pero llegamos a una cierta edad y de ahí a lo mejor ya empieza a haber como un descenso de no estar en esas enfermedades, de estar en ese estado óptimo de salud. Empezamos como a decaer y empezamos a adquirir enfermedades que a lo mejor no son propias de la gente joven. Eso es algo normal. Pero pues hay diferentes motivos por los cuales nos enfermamos. Esos motivos no deben de ser por un descuido de nosotros. Lo idóneo es que sea por causas naturales. Y me gustaría que meditáramos un poquito en por qué vienen las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades, yo les mencionaba, a lo mejor por causas naturales. Con el paso de los años, todo puede empezar a decaer y pueden empezar a menguar las funciones de nuestros órganos internos. A lo mejor el corazón de una persona de unos 75, 80 años no va a funcionar igual que de un joven de 15, 20 años. Ya no, porque ya ese corazón, el de la persona mayor, pues ya se trabajó muchos años. Entonces ya, hay un dicho en el mundo, ¿no? Todo por servir se acaba. Entonces, es normal que nosotros vayamos como menguando, como que vayamos decayendo en ese funcionamiento. Pero esto tiene que ser de una forma natural, no porque nosotros hagamos cosas para hacer que nuestro cuerpo se enferme. Eso no debe de ser así. Entonces, hay motivos de enfermedad por causas naturales, ¿sí? Otro motivo de enfermedad que nosotros podríamos tener, a lo mejor es por descuidos. Y eso es básicamente, pues, a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Descuidos es que nosotros hagamos cosas que dañen a nuestro cuerpo o que no hagamos lo que tenemos que hacer para que nuestro cuerpo esté en óptimas condiciones. Entonces, esos descuidos vienen. Pues les voy a poner un ejemplo. A lo mejor yo
ahorita estoy dentro de mi casa está calientita y todo. Si yo salgo al frío y estoy bien calientita y salgo a que está haciendo un frío tremendo, no me cobijo bien y viene un friazo tremendo, yo me puedo enfermar de mis vías respiratorias. Y esa enfermedad puede llegar hasta ser muy grave y hasta me puede llegar a costar la vida. Y a lo mejor puedan decir, ay, qué exagerada, ¿no? Qué exagerada, ¿cómo? Ay, ¿cómo que por un descuido así se puede la persona hasta morir? Bueno, yo se los digo, mi abuelita paterna, ella falleció cuando yo era muy pequeña, tenía yo creo que como unos 3 años de edad. Yo en alguna ocasión le preguntaba a mi mamá, ¿y cómo fue que falleció la abuelita? Porque además, fue una situación muy triste. Ella falleció vísperas de Año Nuevo. Y mi mamá me platicaba, lo que pasa es que ella se enfermó de las vías respiratorias. Cuando fue el 24 de diciembre, pues según esto, lo que en el mundo andaba festejando. Hicieron en su casa como un tipo, como una posada, que en el patio se reunía la gente y todo. Entonces ella ya estaba mal de las vías respiratorias. Y ella salió a estar en esa convivencia en el patio de su casa y no salió bien abrigada, bien cobijada, que ella ya estaba enferma, como agripada, resfriada. Y agarró un friazo y de ahí ella se puso muy mal, o sea, todos los días. Y exactamente para el 31 de diciembre ella estaba gravísima. Ella le dio como una pulmonía bueno, ya no fue exactamente el 31 de diciembre. Ella viene falleciendo en las primeras horas del día 1 de enero. O sea, finalmente ese descuido y esa enfermedad pues desencadenó en su muerte. Ella falleció en las primeras horas del día 1 de enero, o sea, Año Nuevo, ¿no? Entonces les digo yo, o sea, eso puede pasar. Sí puede llegar a pasar. Si nosotros nos descuidamos mucho, puede ser tan grande el descuido que puede hasta desencadenar en una muerte física. Hay otras enfermedades por descuido y hoy, como este es un mensaje para mujeres, básicamente me voy a enfocar a lo que a mí me comentaba, ¿no? Nuestra hermana Joana nos decía que se hablara, que a veces hay estudios que no nos gusta hacernos como mujeres y que nos descuidamos y no nos los hacemos pues porque nos da pena, pero que ya después se vienen situaciones mucho más graves, situaciones que se pudieron haber evitado. ¿Cómo qué enfermedades son estas? Como mujeres nosotros nos tenemos que estar checando. Yo veía básicamente como mujeres, específicamente como mujeres, que recomiendan que nos hagamos 3 estudios, ¿no? El primer estudio sería hacernos el Papa Nicolau de una forma regular. Se recomendaba, desde hace muchos años, se recomendaba que en cuanto una mujer inicia a tener vida sexual activa, desde ese momento, cada año nos tenemos que hacer un Papa Nicolau. ¿Para qué es el Papa Nicolau? Para descubrir si no tenemos un cáncer cervicouterino. Un Papa Nicolau es muy bueno hacerlo. Y yo he conocido mujeres a las que yo les hablo de esto. Yo les he dicho, hermanas, tenemos que checarnos, tenemos que hacernos un Papa Nicolau. Y hace muchos años yo al grupo de mujeres les compartí de esto. Qué importante es que nos cuidemos. Porque pues tenemos una familia, tenemos un hogar, tenemos un esposo, tenemos hijos y ellos nos necesitan. Entonces nosotros tenemos que estar bien de salud para estar para ellos. Y yo les comentaba y a mí me llegaron de aquellos hace muchísimo tiempo, yo les digo compartí de esto, y me llegaban comentarios de comentarios que se habían hecho, que no, ¿cómo ir a hacerse un Papa Nicolau? O sea, eso no, porque pues es muy penoso y que no. Eso, pues sí es penoso, es algo muy íntimo, pero es algo necesario.
Es algo necesario por lo cual nosotros lo debemos de hacer. Yo tengo dos testimonios de una persona que sí se hacía un Papá Nicolau y de una persona que no se hizo un Papá Nicolau en mi familia y familiares muy cercanos. Y la persona que no se hizo el Papá Nicolau falleció por este motivo. Esa persona fue mi mamá. Mi mamá, ella falleció de cáncer cervicouterino. Y recuerdo, mi hermana la mayor, ella también padeció de este cáncer cervicouterino. Y yo recuerdo que ellas se juntaron en la enfermedad. Estuvieron enfermas de la misma enfermedad en los mismos tiempos. Cuando yo supe que mi hermana estaba enferma, yo no la había visto porque fueron los tiempos en que yo había dado a luz a mi hija, a una de mis hijas. Entonces, en ese tiempo en que yo fui a tener mi parto y que yo estuve en mi casa, que yo no salía a la calle y todo eso, en ese tiempo fue cuando mi hermana se dio cuenta que ella estaba enferma de cáncer. Y fue algo que se agilizó rapidísimo. A ella le detectaron un cáncer en una fase 4, que ya es muy avanzado. ¿Por qué se lo detectaron? Esto fue algo asombroso y es un milagro de Dios. Y gracias a Dios que así fue. Ella trabajaba en el Seguro Social. Yo cuando yo me presento a mi casa con mi hija para visitar a mi mamá, después de que mi hija había nacido, a llevársela, que la conociera, la novedad que yo llego a mi casa y me encuentro es que me dice mi mamá, no, espérate, le estaban ahí entregando la ropa a una vecina que había ido a cuidar a mi hermana al hospital porque la habían operado. Y yo, ¿cómo que está en el hospital? ¿Y de qué la operaron? Y me dice, fíjate que le quitaron la matriz. Y yo, pero ¿cómo? Es que ella, le digo, pero ¿cómo se dio cuenta? Es que tenía cáncer. ¿Y cómo que tenía cáncer? O sea, yo de la última vez que yo la había visto hasta esa ocasión, yo no sabía que ella tuviera cáncer. Entonces a mí me asombró muchísimo. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo supo ella que tenía cáncer? Entonces mi mamá me lo platicó. Mi hermana trabajaba en el hospital del Seguro Social que está en La Quebrada. Y mi mamá así me lo platicó. Dice, resulta que en el hospital hubo una campaña de Papá Nicolau. Mi hermana en su vida nunca se había hecho un Papá Nicolau. Entonces, ¿qué pasa? Pues amigas, amistades la animaron. Se animaron varias de ellas. Ahorita hay campaña, vénganse, vamos a hacernos el Papá Nicolau. Y vente. Y la llamaron a ella y vamos. Y pues vamos. Y mi hermana fue. Ella estaba muy joven, tenía 28 años. Ella se hace su Papá Nicolau, que les digo, nunca se lo había hecho. Y le sale su resultado positivo, cáncer, que ella tenía cáncer en fase 4. Entonces de ahí fue que rapidísimo a ella la operaron y le quitaron la matriz. Le dijeron, la solución es quitar la matriz y ya, esto urge. Entonces fue una solución muy drástica, pero gracias a Dios hubo solución. Y gracias a eso, mi hermana el día de hoy tiene poquito más de 60 años. Gracias a Dios. Ya Dios le dio la oportunidad de vivir como 30 años más de ese tiempo. Qué bueno es Dios. Le añadió más de 30 años más de vida. Porque ella ahorita, pues al parecer no tiene ahorita problemas de salud, ¿sí? Así graves. Pero, sí, ¿qué hubiera pasado si ella no se hubiera hecho ese Papá Nicolau? No se hubiera dado cuenta que hubiera estado enferma. Tristemente el cáncer no lo se manifiesta y uno no se da cuenta que uno tiene cáncer. Cuando una mujer se da cuenta que tiene un cáncer en la matriz o en el cuello del útero, es porque el cáncer está muy avanzado y porque ya no hay nada que hacer. Que esa fue la otra historia de que les digo, mi mamá falleció de cáncer cervicouterino. Cuando a mí me está platicando todo esto de que mi hermana tuvo cáncer y que la operaron y que le quitaron la matriz y todo, mi mamá me dice en ese momento, y quiero decirte que yo también tengo cáncer. Y yo me quedo, ¿cómo?
Sí, yo tengo también cáncer en la matriz. Le digo, ¿y tú cómo sabes? No, yo he leído y yo sé, tengo síntomas. ¿Cuándo te diste cuenta? Hace como 6 meses. Le digo, ¿y ya te atendiste? No, ella no quiso ni ir al médico. Así me lo dijo a mí. No, yo no he ido al médico y ahorita menos, no voy a ir, porque ahorita lo que importa es que Pati esté bien. Pero ¿cómo crees? Entonces, ella se dio cuenta cuando tuvo síntomas. Cuando ella se presenta al médico, a mí me dijo, yo no me voy a atender, no me voy a hacer ya nada. Yo ahorita ya tengo síntomas, ya está muy avanzado, ya no hay nada que hacer. Y me van a querer andar haciendo quimioterapias, me van a querer andar haciendo radiaciones y yo no me voy a hacer nada. Y yo, pero ¿cómo crees? ¿No? Bueno, no se lo dije, pero lo pensé, ¿cómo vas a creer eso? O sea, no, pues uno se tiene que cuidar. Esa era su decisión. Cuando ella se presenta al médico, pues sí, efectivamente el médico le dice, sí, usted tiene cáncer cervicouterino y pues vamos a ver qué podemos hacer. Y mi mamá le dice, no, yo no quiero que me haga nada. No, pero ¿cómo creen? Vamos a ver si todavía podemos hacer quimioterapia, si todavía podemos hacer radiaciones. Le dijo, no quiero que me haga ya nada. Déjeme así, o sea, yo me voy a morir y pues ya así, ¿no? Entonces el médico le dice a mi mamá, mire, yo la puedo dejar así, pero le voy a decir algo, esta enfermedad es sumamente dolorosa. Y usted, si yo la dejo así, usted va a sufrir muchísimo. Va a sufrir mucho, mucho, mucho si yo no le hago nada. Yo a usted le puedo hacer, vamos a suponer que ya no le puedo hacer quimioterapias, pero le puedo hacer radiaciones. Si yo le hago las radiaciones lo que van a hacer es que el cáncer no ataque tan fuerte a su cuerpo y que sea más llevadera la enfermedad hasta que usted se tenga que morir, que no sufra tanto. Eso es lo que le van a hacer. Las radiaciones le van a ayudar a eso, a que usted no sufra tanto. Entonces se las tenemos que hacer. Entonces ya cuando le explicaron todo esto, ella accedió, dijo, bueno, ok, pues háganme las radiaciones y sí, estuvo en tratamiento, estuvo en radiaciones y todo. Pero finalmente, pues esta enfermedad desencadenó en la muerte. Entonces, déjenme decirles que aun cuando le hicieron esas radiaciones, ella sufrió mucho. Ella sufrió mucho, mucho lo que es la enfermedad del cáncer, esos dolores insoportables. Y es una cosa terrible. Ya sus últimos días se le venían a ellas hemorragias tremendas, que yo la iba a ver y ella me decía, ¿cómo estás? Y me decía, así me decía, estoy echando los hígados. Y así, o sea, porque eran coágulos tremendos así. Era una cosa tremenda y aparte de eso, mucho, muy dolorosa. Entonces, no es necesario llegar a eso. Gracias a Dios, Dios vela por la ciencia y Dios no está en contra de la ciencia. Dios quiere que nosotros nos cuidemos, Dios quiere que nosotros nos atendamos cuando sea necesario. Claro, primero tenemos que ir a Él porque nuestras vidas, nuestros cuerpos le pertenecen a Él. Y primero tenemos que ir a Él a pedirle que tenga misericordia de nosotros, que nos sane. Y si nos sana, gloria a Dios. Y si no nos sana, entonces ya podemos acudir al médico. No es pecado acudir al médico, ¿sí? Tenemos que atendernos médicamente. Les decía yo, cuando ya un cáncer de la matriz, un cáncer cervicouterino, cuando no hay síntomas antes de cuando todavía se puede hacer algo. Cuando ya hay síntomas es porque ya no se puede hacer nada. Entonces es bien importante. El Papá Nicolau y la colposcopía son muy buenas herramientas que nosotros tenemos y que nos tenemos que checar y nos las tenemos que hacer para que vamos a suponer que nos digan, sí, salió positivo, tiene cáncer. Ok, pero si yo me lo estoy haciendo
regularmente, una vez al año, 2 veces al año este estudio, cuando a mí me salga positivo va a ser en una etapa muy temprana y a lo mejor va a poder ser una cirugía, a lo mejor van a poder ser quimioterapias, a lo mejor van a ser radiaciones, lo que los médicos determinen, pero nuestra vida va a ser librada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a tiempo. Otra cosa, otra enfermedad de las mujeres que nosotros nos debemos de cuidar, que lo debemos de hacer, es hacernos lo que es la mamografía. De igual manera, ese estudio se recomienda, antes lo recomendaban que uno se lo hiciera a partir de los 40 años de edad. ¿Qué es una mamografía? Una mamografía es como una radiografía de los senos, de las 2 mamas. Y en esa radiografía, ahí aparece, si hay algunos tumorcillos, algún tumor hay ahí aparece. Y es la forma de que nosotros se pueda diagnosticar a una etapa muy temprana un cáncer de mama. Ahora, antes se recomendaba que a partir de los 40 años las mujeres hicieran este estudio y que se lo hicieran cada año. Con el paso del tiempo han estado viendo que es algo muy agresivo estos rayos X y que puede ser a lo mejor no muy adecuado hacerlo cada año. Entonces ahora ya recomiendan que no sea a partir de los 40, sino a partir de los 45 años y que a lo mejor hacérselo una vez cada 2 años por la agresividad. Entonces son cosas que uno debe de tomar en cuenta, pero que sí uno se haga ese estudio, ¿sí? Para lo que es el cáncer de mama. Otro estudio muy importante como mujeres es hacernos se llama densitometría ósea, que es un estudio en el cual a uno le examinan cómo están los huesos. Nosotros, cuando estamos llegando a la menopausia, las mujeres, sobre todo en esa etapa, se sabe que después de la menopausia podemos llegar a desarrollar esta enfermedad que es la osteoporosis. ¿Qué significa esto? La osteoporosis afecta a los huesos y hace los huesos porosos, frágiles, y podemos ser muy vulnerables a tener fracturas. Hace mucho tiempo yo leía un artículo acerca de esto y ese artículo tenía un título que hacía referencia, decía que era el abrazo, no recuerdo exactamente las palabras, pero decía el abrazo que te rompe o que te quiebra, algo así. Entonces ya leyendo el artículo decía que los huesos, o sea, se van haciendo muy frágiles y son tan frágiles que hasta un abrazo que a uno le den fuerte, una persona muy efusiva que nos dé un abrazo fuerte, nos puede generar fracturas hasta a lo mejor en la columna vertebral o en las costillas o así, si nosotros tenemos la osteoporosis. Entonces, por eso es muy importante. A lo mejor caídas que no nos deberían de pasar nada, puedan terminar en una fractura. Entonces es porque los huesos están muy frágiles. Entonces es muy importante también hacernos ese estudio, la densitometría ósea, para ver que nuestros huesos estén bien. Y si no están bien, pues nos van a recomendar tomar muchos alimentos con calcio. A lo mejor nos van a recomendar hasta un complemento de calcio y nos van a recomendar hacer ejercicio, porque el ejercicio fortalece nuestros huesos. Entonces, son tratamientos preventivos. Yo quiero decirles, y también es un testimonio personal, yo hace 5 años tuve una fractura en mi tobillo. Cuando a mí me sacaron la radiografía y se vio que era una fractura, yo inmediatamente dije, pues me van a enyesar mi pie unos 3 meses, yo ya estoy bien. Pues no. Me tuvo que ver un ortopedista, tuvo que hacer una cirugía, me tuvieron que poner una placa, me tuvieron que poner tornillos y no fueron 3 meses de recuperación. Fue un largo proceso,
A lo mejor sí fueron unos 3 meses en que yo pudiera empezar a apoyar mi pie. Pero después de todo, de que ya poder empezar a apoyar mi pie, tuve que volver a como aprender a caminar, porque el pie ya no responde, el pie está completamente débil por todo el tiempo que estuvo uno inactivo, y entonces a uno lo mandan a rehabilitación. Y yo recuerdo que me mandaron a rehabilitación y todo. Me dijeron, ya puede empezar a apoyar su pie, ya puede empezar a caminar con una andadera. Y ya empecé yo a caminar bien a gusto con la andadera, ya andaba yo para acá y para allá en mi casa con la andadera. Y un día dije, a lo mejor no voy a la rehabilitación, vamos a probar. Hice la andadera a un lado, la puse hasta bien alejadita de mí y vamos a caminar, vamos a dar unos pasitos, ¿no? No pude yo dar ni siquiera un paso. En el momento en que yo quise apoyar ese pie estaba completamente débil y ya me iba yo a caer y me espanté mucho en ese momento. Ahorita me da risa, pero sí me espanté mucho. Dije, yo ya me voy a volver a caer y dije, me voy a afectar el pie, que apenas estoy saliendo, ¿no? De la cirugía y de toda esta situación. Y apenas alcancé con mi mano a pescarme de la andadera y incliné mi cuerpo a donde estaba para no caerme y tomarla. Y yo dije, no, sí tengo que ir a la rehabilitación y tengo que aprender a caminar nuevamente. Y de ahí, fue un proceso, fueron como 6 meses de estar en rehabilitación. Y aparte de todo ese tiempo, lo más tremendo fue que fue muy doloroso. Fue muy doloroso los primeros meses. Me movilizaban el pie y la primera vez que me hicieron esa movilización, yo sentía que me fracturaban el pie otra vez. Y hasta le dije yo a la terapista, pero no hay peligro de que me fracturen el pie por la forma que me lo movilizaban. No, ahorita es el tiempo y ahorita se tiene que movilizar para que recupere el movimiento y la movilidad. Entonces son situaciones de veras, hermanas, bien complejas, que yo no se lo deseo a nadie. Ahora créanme que me da tanto temor volverme a fracturar, que yo digo, yo ya no me quiero volver a fracturar por nada. Yo me cuido mucho de no andarme cayendo porque ya viví la fractura, ya viví todo esto que es, y no se lo deseo a nadie. Entonces hay que cuidarnos, hay que hacernos la densitometría ósea. Hay otro estudio, pero bueno, ese estudio es general. A lo mejor hacernos una química sanguínea. Hay unas químicas sanguíneas sencillas, hay otras que son más avanzadas. Hay una de 20 y tantos elementos, casi 30. No recuerdo ahorita cuántos, pero ese yo se los recomiendo. Yo ahora ya adquirí un hábito de una vez al año hacerme esos estudios, hacerme Papa Nicolau, hacerme la química sanguínea. Sí me he hecho la mamografía. Últimamente no me la he hecho, pero ya es tiempo de hacerla. Ahorita por estos tiempos, por cómo están las cosas, pues yo creo que ahorita no va a ser. Pero en cuanto esto pase y pueda hacerla, pues yo creo que lo voy a retomar, vamos a volverlo a hacer. Son situaciones preventivas. Yo le preguntaba a mi yerno, es médico, oye, ¿qué me recomiendas? Me quiero hacer una química. Le digo, ¿cómo ves? Me hago la de 6 elementos, ¿qué me recomiendas? Y me dice, no, hágase una. Me dijo esa, les digo casi es de 30 elementos. Me dijo, hágase esa. Y yo investigaba y bueno, ¿y para qué sirve una química sanguínea de tantos elementos? Él me decía, mire, le conviene esa, en una química sanguínea se ven muchas enfermedades de todo el cuerpo que pudieran haber, ahí sale, entonces es muy bueno. Entonces yo se los recomiendo, hay que hacerlo como es mejor prevenir, siempre va a ser mejor que nosotros lo hagamos como prevención. Yo la semana pasada que les hablaba del dominio propio, yo les decía que yo fui a la nutrióloga, yo le dije no me quiero hacer diabética. ¿Por qué? Porque me había yo hecho ese estudio, yo me hice ese estudio y yo vi que salí fuera de los niveles normales, un punto nada más.
Yo salí en mi glucosa, el normal era hasta 100 y yo salí con 101 de glucosa. Y en ese momento yo dije, ya voy para hacerme diabética y tengo que hacer algo. Y de ahí fue que yo busqué a la nutrióloga. Entonces, definitivamente es mejor prevenir que se nos vengan las cosas, porque son cosas que se pueden revertir y que nosotros podemos estar en óptimas condiciones. ¿Para qué? Para poderle brindar a Dios un mejor servicio y por nosotras mismas estar bien. Una hermana, no voy a decir su nombre, pero una hermana que quiso ir a la nutrióloga, yo le di toda la información y todo esto. Y ella me decía a mí, yo salí con niveles muy altos de triglicéridos, de colesterol, de muchas cosas, dice. Y cuando fue con la nutrióloga, pues la nutrióloga le dijo, mire, usted está así, le puede dar esta enfermedad, le puede dar esta otra, le dijo muchas enfermedades que a ella le podían dar. Y dice, no, me decía mi hermana, yo salí de ahí y yo caí en depresión. Y dice, yo decía, yo no me quiero enfermar, yo no me quiero morir. Y a ella le quitaron mucho más cosas que a mí me quitaron con la dieta, porque la dieta se la dan a uno de acuerdo a cómo está la salud de uno. Entonces, yo le decía, ¿puede comer esto? ¿Puede comer lo otro? Y me decía, no, yo no puedo, a mí me quitaron esto. Le digo, le quitaron mucho más cosas que a mí, no. Y ya fue que me comentó, es que yo salí así muy mal y todo, dice. Y yo caí en depresión, hermana, dice, y la voy a llevar. Le digo, ¿ha de ser más dura su dieta? O sea, si es duro, difícil para uno. Digo, yo creo que la suya es más dura que la mía, más difícil. Sí, hermana, sí es más difícil. Dice, pero yo no me quiero enfermar, yo no me quiero morir. Y yo la voy a hacer y me voy a cuidar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿sí? Bueno, les decía que hay enfermedades también por naturales, por descuidos. Podemos enfermarnos también a lo mejor porque el enemigo nos ataque. El enemigo pueda poner en nosotros enfermedades que no le agrade que le estemos sirviendo a Dios y Él quiera dañar nuestros cuerpos. Y si es así, pues yo creo que el Señor nos va a sanar. Si el enemigo está poniendo esa enfermedad, pues Él pone lo malo, pero el Señor es bueno y yo creo que el Señor, que nos ministren, que oren por nosotros, siempre que estemos enfermos, lo primero que debemos de hacer es acudir a los ancianos de la iglesia, así lo dice la palabra, a que oren por nosotros y que nos unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, eso es lo primero que debemos de hacer. Y si esta enfermedad la puso el enemigo, pues el Señor la va a quitar. El Señor nos va a sanar. ¿Sí? Hay otro tipo de otras enfermedades. Encontraba yo que el caso del hombre ciego, el Señor Jesús sanó a un hombre ciego, le devolvió la vista. Y cuando Él le sanó la vista a este hombre, fueron sus discípulos y le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor les respondió, no pecó, no, ni este ni sus padres. Esta enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces hay enfermedades que puedan venir a nosotros, que Dios las permita en nosotros, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que Dios tenga el plan y el propósito de sanarnos y ese sea un testimonio del poder y de la grandeza de Dios. Como hay mucha gente que se ora por ellos y sanan de SIDA, sanan de cáncer y sanan de los riñones. Yo he escuchado muchos testimonios milagrosos y asombrosos de sanidades. Y esas enfermedades han sido para que Dios sea glorificado. Y como también dejaría yo al último por el pecado, ¿no? A veces a lo mejor nos enfocamos mucho que es por el pecado que una persona se enferma. No necesariamente. Pero bueno, también pueden venir enfermedades por el pecado. Como volvemos a ese mismo ejemplo, el caso del hombre ciego, lo que los discípulos preguntaron, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres? ¿Viene como maldición por el pecado de sus padres o viene porque él pecó? Ellos tenían esta mentalidad de que a lo mejor de que las enfermedades únicamente eran por el pecado.
Pero no, en el caso de él no era por eso. Pero sí hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Una persona que se droga, pues va a terminar mal de sus facultades mentales, porque su pecado el pecado es destruir el templo del Espíritu Santo. Le va a deteriorar su cerebro y todo, y va a terminar muy mal esa persona. Y esa enfermedad va a ser por causa del pecado. En las enfermedades de transmisión sexual, cuando una pareja se casa, joven, que se han guardado los dos y todo, ninguno de los dos está enfermo sexualmente. Si hay fidelidad, no se van a enfermar de un SIDA, no se van a enfermar de una sífilis, no se van a enfermar de una gonorrea, no se van a enfermar de ninguna enfermedad de transmisión sexual si en ellos hay fidelidad. Pero si uno de ellos cae en pecado, cae en un adulterio, pues le puede venir un SIDA, le puede venir un papiloma humano, le puede venir otra enfermedad, y esa enfermedad viene por causa del pecado. Entonces vemos que y a lo mejor hay otras fuentes de enfermedades, pero básicamente son las que estamos viendo el día de hoy. Veíamos que el Señor quiere que nosotros tengamos salud. Vamos a ver que nosotros tenemos que cuidarnos porque somos templo del Espíritu Santo. Y hay una palabra muy fuerte ahí mismo. Vamos a volver a la primera carta de Corintios, capítulo 3, los versículos 16 al 17. Y a mí se me hace que es muy fuerte lo que dice este pasaje, pero que es muy importante, ¿sí? Versículo 16 al 17. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, aquí nuevamente nos está cuestionando que si no sabemos que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, o sea, siempre está en nosotros el Espíritu Santo, porque Dios nos lo ha dado. Y dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, no tenemos que cuidar no tenemos que destruir nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y a veces lo destruimos con malos hábitos, a veces lo destruimos con vicios, a veces lo destruimos con pecado. Entonces, esto no debe de ser así. Nosotros lo debemos de cuidar, porque si nosotros no lo cuidamos, lo estamos destruyendo. Y entonces Dios nos va a destruir a nosotros, y no queremos que eso suceda. Entonces tenemos que buscar vivir de una manera saludable, tener salud y cuidarnos. Si ya estamos enfermos porque nos descuidamos, yo les daba testimonio la semana pasada, yo soy hipertensa. A mí me dijo un médico internista cuando me iba a operar: usted, esto no se quita, es una enfermedad crónica, esto no se quita y usted se tiene que cuidar de aquí en adelante toda la vida. Así me lo dijo ese médico internista. Después mi yerno también me lo dijo: usted no puede andar dejando sus medicamentos, usted tiene que tomar los medicamentos, los que a usted se le recetaron. Yo tomo 3 pastillas al día para tener la presión estable. Y él me dijo a mí, dice: no se quite que una pastilla, no haga eso, usted tiene que respetar ese tratamiento. Ya es un tratamiento, ya lo necesita usted. Y me explicó, mi yerno me explicó algo, y es muy bueno que a uno le expliquen, porque a veces solo uno así entiende, a veces no entendemos. Y nosotros no somos médicos y se nos hace fácil. A mí me lo dijo porque se me hizo fácil. Yo me cansé como que de tanta pastilla. Dije: ay no, yo me voy a quitar la del mediodía. En esos días yo me sentí súper mal. Fueron como 15 días de no tomar esa pastilla, nada más la de la mañana y la noche. Y mi yerno me preguntó: ¿usted se está tomando su medicamento como es?
Le digo, no, te voy a hablar honestamente, no, me dejé de tomar esa pastilla. ¿Pero por qué hizo eso? Ay, luego me sentía mal de tantas pastillas. Me dijo, no ande haciendo eso. Me dijo, le voy a explicar lo que pasa. Mire, la presión se le sube. Cuando la presión sube, la sangre va con tanta fuerza que va y golpea los riñones. Los está golpeando, los está golpeando, los está golpeando. Hasta es tanto estarlos golpeando que se amuelan. Entonces de ahí viene una insuficiencia renal. Entonces no ande haciendo eso, tómese su medicamento como es. Y tenemos que hacerlo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Ya estamos enfermos, tenemos que asumir esa responsabilidad. Sea la enfermedad que tengamos, que si somos diabéticos, que lo que sea, tenemos que asumir esa responsabilidad de estar teniendo ese tratamiento y de cuidarnos, ¿sí? Lo que sea necesario hacer. Yo les decía, cuando nos enfermamos, lo primero que tenemos que hacer es ir al Señor para que oren por nosotros. Ya les mencionaba la cita de Santiago. Si el Señor no nos sana, entonces acudimos a los médicos. El mismo Señor Jesucristo dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él estaba hablando en un sentido espiritual, él estaba hablando literal, figuradamente, pero yo creo que literalmente es una realidad. El que está enfermo tiene que ir al médico y tenemos que ir al médico y a veces no nos gusta, no queremos ir a los médicos, pero no podemos hacer eso. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, porque si nosotros no acudimos al médico, tristemente cuando vayamos nos van a decir, si usted hubiera venido hace 1 año, si usted hubiera venido hace 2 años, yo le podría dar algo para un tratamiento. Ahorita ya su mal está muy avanzado, ya no puedo hacer nada por usted. Y no queremos que eso suceda. Dios tampoco quiere que eso suceda. Y vamos a terminar. Yo les voy a invitar a que vayamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Es el último versículo que vamos a leer ahorita. Mateo 22, 37. Perdón, me equivoqué, es 39. Mateo 22, 39. Dice así, aquí está hablando, le habían preguntado al Señor Jesús cuál era el primer mandamiento, ya había respondido y él añadió esto, ¿no? Él dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de los 2 principales mandamientos. El principal mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Pero él añadió esto, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a lo mejor el amarnos a nosotras mismas queda en el último lugar, pero yo creo que es lo primero que debemos de hacer. Primero, amarnos a nosotras mismas para poder amar a nuestro prójimo. Porque si no nos amamos a nosotras mismas, no nos aceptamos como somos y no nos amamos, no nos vamos a cuidar. Siempre vamos a poner en primer lugar a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos, en todos los sentidos y en el sentido de salud. Y a lo mejor tenemos problemas de salud y lo vamos a ir posponiendo. No, porque ahorita tenemos gastos de esto y ahorita necesitamos lo otro y ahorita necesitamos aquello y ahorita no me puedo atender. ¿Y saben qué? Que es tiempo precioso. Tenemos que cuidar este templo que es, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo y tenemos que amarnos a nosotras mismas. Y nosotras tenemos que cuidarnos para estar bien. Hay enfermedades, yo les decía, ese testimonio del cáncer es muy doloroso y es una enfermedad que se puede prevenir. Y es una enfermedad que si se detecta en una etapa muy temprana, igual y ni es tanto doloroso hasta el tratamiento, pero que es necesario que nosotras nos amemos a nosotras mismas
y que amemos este cuerpo perfecto que Dios nos dio. Yo voy a invitarles en esta hora a que oremos. Y si nosotros hemos caído en descuidos, primeramente le pidamos perdón a Dios por no cuidar al templo del Espíritu Santo. Le pidamos perdón y vamos a pedirle también que Él nos ayude a ser precavidas. A lo mejor no tenemos un servicio médico que podamos acudir, que tengamos el seguro social o que tengamos algún otro servicio médico y tengamos que hacerlo de una manera particular. Pues vamos a orar que el Señor nos provea, que Él nos ponga los medios, pero que nosotros también seamos diligentes y seamos responsables de estarnos atendiendo y de estarnos cuidando aunque no se requiera, pero tener una periodicidad, mínimo una vez al año, hacernos estudios y checarnos a ver cómo estamos. Vamos a orar, hermanas. Y Señor, nos acercamos a ti y te damos gracias por esta palabra que tú has hablado a nuestras vidas. Señor, ciertamente hemos descuidado, algunas de nosotras hemos descuidado nuestros cuerpos y el resultado se ve en que ya tenemos problemas de salud. Te pedimos en esta hora que nos perdones por esos descuidos, pero ayúdanos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a ser responsables. Si tenemos que medicarnos, ayúdanos que tengamos esa provisión para tener esos medicamentos. Ayúdanos, Señor, que tengamos esa provisión, esos recursos. Si tenemos que hacernos esos chequeos y tengan que ser de una forma particular, aún danos dirección. Hay lugares donde se pueden hacer esos estudios de una forma muy económica. Danos esa dirección, a qué lugares acudir, que podamos hacernos nuestros análisis, que podamos hacernos nuestro Papá Nicolau, nuestra colposcopía, que podamos hacernos nuestra densitometría, hacer todos estos estudios y que nosotros estemos bien, que podamos manifestar el que somos prudentes, el que seamos sabias. Hay una cita que dice que el que es sabio es llamado prudente, que seamos sabias, que edifiquemos. Dice Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, y yo creo que empieza también por nuestra casa, lo que es nuestro cuerpo, porque somos esa morada tuya, somos esa habitación tuya, donde tú moras, donde tú habitas, y tenemos que empezar por edificar esa casa, y después edificar nuestra casa donde mora nuestra familia, donde habita nuestro esposo, donde habitan nuestros hijos. Que nosotros seamos diligentes, que no seamos descuidadas, que no seamos apáticas, que no seamos indiferentes a todo esto, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y poder compartir este mensaje. Y yo les invito, yo sé que ya nos cansa el encierro, ya nos cansa el estar en casa, pero yo les invito, esto no se ha terminado. Nos dicen las autoridades que estamos en los más altos rangos de contagio, entonces tenemos que seguirnos cuidando. Si podemos quedarnos en casa, pues quedémonos. Si tenemos que salir, pues hay que tomar las medidas necesarias. Ya no se las menciono porque ustedes ya saben lo que tenemos que hacer. Esperamos vernos pronto. Les envío un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.